Bueno, como les contaba, en el aula virtual están el último PowerPoint que subí, que está toda la materia. Faltaría la parte de la navegación precomputada, que se los estoy subiendo entre mañana y pasado. Igual hoy no lo vamos a ver, hoy vamos a empezar con el repaso de lo que ya vimos para poder llegar a hacer la navegación y tener conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? Así que arranquemos primero si les quedaron dudas o preguntas de lo que vimos la semana pasada. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Por qué en Estados Unidos hay diferente uso horario en verano? Acá también. En Pero Argentina nosotros, también. ¿Cómo? pero nosotros siempre usamos el mismo. No, de hecho la hora se corrige una hora en verano. Hay un decreto en el cual en verano se corrige una hora para que se pueda aprovechar más la luz del día, entonces se hace una hora para atrás. Acá cada vez tenemos menos diferencia de lo que es el sol, la puesta del sol, entonces hay veces que no se realiza esa corrección, pero en realidad sí se tiene que hacer. Hoy si llegamos, vamos a hablar de usos horarios y de las diferencias entre los distintos tipos de uso, ¿sí? Pero sí, acá se hace una corrección. De hecho, en el interior se hace mucho también la corrección horaria, ¿sí? Por este tema. En Misiones, particularmente. Claro, claro. Sí. Se hace la corrección horaria. Sí, no solo en Estados Unidos, en todos los países. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a arrancar con este Power que es hacer primero un repaso de lo que ya veníamos viendo. Vamos a hacerlo muy por arriba y detenernos nada más en las partes más destacadas. Así llegamos esta semana a ver lo que es cómo conformar una navegación. Vimos los métodos, vimos las cartas, bueno. Pero tenemos que tener los conceptos de posición, tierra, magnetismo, declinación magnética, rumbo, todo bien claro para poder sentarnos a trazar una navegación. Si no tenemos claro los conceptos básicos, es como que vamos a estar haciendo un dibujo en el medio de la nada, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar un poquito de nuevo con la materia. No es lo mismo que estaban en los primeros PowerPoint, está mejorado, digamos, más optimizado. Me di cuenta que algunos quizás se perdieron en algunas partes y es como que me gustaría pasar de nuevo por ahí antes de meternos en algo mucho más complicado, ¿no? Así que bueno, arrancando de nuevo, ¿no? El objetivo de la navegación, ¿sí? Es proporcionar conceptos generales de navegación aérea, exponer las limitaciones de operaciones de la navegación convencional, ¿sí? Exponer el futuro de la navegación aérea. Esto es lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? ¿Qué es la navegación? Decimos que es el arte de trasladarse de un lugar a otro de la Tierra por vía aérea, siguiendo el mejor camino con la mayor rapidez y seguridad, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran las 3 preguntas que nos teníamos que hacer cuando comenzábamos a hacer una navegación? ¿Cómo voy? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Y qué rutas puedo? Primero, ¿dónde estoy? ¿Sí? Después, ¿qué rumbo o qué ruta debo llevar para llegar a destino? ¿Sí? Y cómo y cuándo llegaré a destino. ¿Sí? Acá, como decimos, ¿no? Determinar nuestra posición, determinar la dirección a seguir, ¿sí? Y las acciones guiadas para dirigir el avión al destino deseado. ¿Cómo voy a llegar a ese destino? ¿Sí? Pero primero, ¿dónde me encuentro? ¿Qué rumbo voy a llevar? Y cuándo voy a llegar, ¿no? Métodos de navegación. Vimos navegación visual, vimos algo ahí muy poquito, no hace falta mucho. Navegación a la estima, vamos a ver ahora cuando hagamos la navegación precomputada.
Navegación radioeléctrica, sí, vimos bastante de navegación radioeléctrica, lo que es volar por BOR, volar por ADF, la utilización de cartas, ¿sí? Navegación celeste o astronómica, algo que ya prácticamente no se usa, que es volar mirando la posición de las estrellas, ¿sí? Con un sextante antiguamente los pilotos miraban por la ventanilla y en función de la posición de las estrellas iban determinando aproximadamente su posición, ¿sí? Navegación automática o autónoma, cuando nos referimos a navegaciones GPS y etcétera, ¿no? Navegación observada, decimos que es la forma de navegación más simple y menos sofisticada. El piloto determina la posición actual y dirección a seguir, observando referencias de la superficie terrestre y reconociéndolas sobre una carta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las cartas visuales, ¿no? Que había referencias que ya hacían una montaña, una vía de tren, un lago, alguna antena, ¿no? Referencias visuales que a mí me guían en la ruta deseada que yo quiero ir, ¿no? Estas cartas siempre para baja altura y bajas velocidades, ¿no? Aviones de pequeño porte, no aviones comerciales, ¿no? Un avión comercial no va a poder volar nunca hacer una navegación observada, porque no va a poder utilizar nunca las cartas de navegación visual, ¿no? Necesitas mirar por la ventanilla para ver dónde estás y a 25.000, 28.000 pies es un poquito difícil, ¿no? Mirar dónde estás. Y volando, ¿no? A 350 nudos. Navegación a la estima, calculando el tiempo transcurrido, volando en una determinada dirección y velocidad respecto del suelo, o sea, calculando el tiempo y la distancia, el piloto estima la posición actual y calcula la dirección a seguir. Esto sí aplica para todo, ¿no? La navegación a la estima siempre la vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la base de toda la navegación, ¿no? Los cálculos de dónde estoy, a dónde voy, cómo voy y cuánto tiempo voy a tardar. Radionavegación, usa equipos de navegación instalados a bordo, BOR, ADF, NDB, bueno, como vimos también, y otros de señales procedentes de satélites, como pueden ser los GPS, ¿sí? Otros que son autónomos y no necesitan señales externas se llaman sistema inercial. Bueno, no hablamos del sistema inercial porque el sistema inercial es algo que ya se está dejando de utilizar también, es el calcular la posición por latitud y longitud utilizando giróscopos, ¿sí? Si bien este sistema está montado arriba de todos los aviones comerciales, el sistema de navegación inercial, en realidad se utiliza no para determinar nuestra posición, sino para ayuda a los instrumentos de navegación, ¿sí? Como un backup y como sensores de datos, ¿no? Toman de los giróscopos, ¿sí? Y de los inerciales esos datos de latitud y longitud para arrancar y el avión saber en qué posición está parado, ¿no? Técnicas combinadas, bueno, de radionavegación o navegación visual, ahí podemos utilizar las dos. O navegación basada en la performance, que habíamos hablado del PBN, RNP y RNAV, ¿no? Estas navegaciones GPS que nos iban a llevar a través de los picos de las montañas y íbamos a poder utilizar aeropuertos con límites mucho más bajos para la aproximación, ¿no? Bueno, volviendo a lo básico, ¿sí? Conceptos básicos de la Tierra, ¿no? De la forma, de sus dimensiones, ¿no? Por la complejidad topográfica, ¿no? De sus montañas y océanos, se utilizan los siguientes métodos para simplificar la forma de la misma. Como ven ahí en el gráfico, forma de la Tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tipo de ejemplo tomábamos para la proyección en nuestras cartas? Uno y un millón, si mal no recuerdo. ¿Cómo? ¿Algo así? 1 en 1.000.000 sería la escala, digo, pero ¿qué modelo de Tierra nosotros tomamos de estos que están acá para plasmarlo sobre una carta? El esférico, profe. El esférico, exactamente. ¿Sí? Ni el elipsoide ni el geoide, el esférico. ¿Sí? Sobre ese vamos a hacer
Los cortes en plano, dependiendo del tipo de carta que nosotros queramos ver, como dice acá en el gráfico, ¿no? La proyección cilíndrica, la proyección cónica o la proyección azimutal, ¿sí? Ese va a ser el corte que nosotros vamos a utilizar para después plasmarlo en nuestros mapas, ¿sí? Bueno, hablando de modelos geoide, ¿no? Que corresponde al modelo físico y no es tridimensional, ¿sí? Es una superficie de nivel del campo gravitacional terrestre, esa superficie se llama geoide, referencia utilizada principalmente para la medición de posiciones verticales. Posición vertical nos referimos a la altitud, básicamente, ¿no? ¿No? Decimos que esa posición es vertical, ¿sí? Elipsoide de revolución corresponde al modelo geométrico. Su forma es muy similar a la de una esfera, pero ligeramente achatada en los polos del eje de giro, ¿sí? Fíjense, ¿no? El achatamiento polar, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a estos círculos? Ya me voy adelantando un poco más en los slides, pero como también para que participen y ver si algo se acuerdan. ¿Cómo le llamamos a este círculo del medio, que se hace acá? Y a estos Círculo dos que mayor y tienen... círculo menor, profe. Bien, bien. Bueno, acá tenemos el modelo esfera, ¿no? Que veníamos hablando de lo que es el modelo que vamos a utilizar, ¿sí? Decimos que el módulo se considera la Tierra como una esfera que corresponde al módulo práctico, por lo cual solo es necesario conocer su radio. En navegación vamos a considerar la Tierra como una esfera. La esfera es un cuerpo limitado por una superficie en la que todos sus puntos son equidistantes de otro punto, ¿sí? Llamado centro, o sea, todos los puntos dentro de esa esfera perfecta que nosotros vamos a considerar a la Tierra, lo cual no lo es, van a ser siempre equidistantes, no van a estar todos a la misma distancia, ¿sí? Ahora vemos el radio polar, el radio ecuatorial, ¿sí? La rotación de la Tierra. ¿Por qué siempre hablamos de esto que si bien es medio pesado, ¿no? Es lo que nos va a permitir tener conciencia de cuando nosotros despleguemos nuestra carta de ruta o nuestra carta de navegación, tomar en cuenta todas esas referencias que están en esa carta, ¿no? En esa carta vamos a ver paralelos, vamos a ver meridianos, vamos a ver círculos máximos, vamos a ver círculos menores, vamos a ver el norte magnético, la declinación, etc. Lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Un dato que se nos escapa de esos, podemos terminar con nuestro avión en cualquier lado, ¿sí? Bueno, traslación de la Tierra, decimos que en su movimiento de traslación la Tierra describe una órbita elíptica que recorre en 365 días, distando del Sol unos 147 millones de kilómetros, en su punto más cercano a la órbita en enero, y unos 152 millones de kilómetros en su punto más alejado en julio. Esta diferencia no es lo suficientemente grande para que afecte el clima del planeta. La diferencia entre ambas distancias es solo de un 3,5%, o sea, no es tanto, ¿no? ¿De algo? No, a ver. Bueno, acá hablamos un poquito de lo que es la rotación de la Tierra, ¿no? La Tierra rota sobre un eje imaginario que pasa por el centro de la Tierra y cuyos extremos son polos norte y sur, en sentido oeste a este, respecto del Sol. Por eso lo vemos aparecer del este y desaparecer del oeste, de forma que una misma zona queda expuesta al Sol y luego se aleja de él, dando lugar a los días y las noches. Este movimiento tiene una duración de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, no 24 horas exactas, como uno piensa, ¿no? Aunque el eje polar se suele representar vertical por comodidad, en realidad este eje está orientado a la estrella polar, lo cual representa una inclinación de 23 grados 30 minutos respecto del plano de traslación, ¿sí? Si bien esto parece pesado, como les digo, ¿sí? Mucho geografía y todo esto de la posición de la Tierra, les vuelvo a decir, es importante que lo sepan, léanlo, entiéndanlo y pregúntenme si tienen dudas, ¿sí? Ahora que lo estamos viendo y estamos haciendo el repaso para después llegar a lo que es la navegación, consulten. Hasta ahí. ¿Alguna duda?
Díganme, ¿no? Bueno, continúo. Bueno, también habíamos hablado en su momento de las unidades de medida, ¿sí? Del sistema internacional. Fíjense que acá dice RAC ANAC, ¿no? Estas son las RAC, las Regulaciones Argentinas para la Aviación Civil. Ya establece y estandariza todas las medidas que vamos a utilizar, tanto para nuestras cartas como para toda la operación aérea, ¿sí? Acá yo corté algunas tablas de algunas, que son las que más nosotros vamos a utilizar. Fíjese el ángulo en plano, grados, minutos, segundos, cómo lo vamos a ver, ¿sí? La temperatura en grados Celsius, ¿sí? El tiempo en minutos, hora, día, mes, año, ¿no? Las distancias, vamos a utilizar la milla náutica, la distancia vertical, o sea, la altitud en pies, ¿sí? Hicimos, ahí está la conversión, ¿no? Una milla náutica, 1852 metros, un pie 0,304.8 milímetros, ¿sí? O sea, 30 centímetros para hacer el cálculo redondo. Y los nudos, ¿no? 0,51 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, después abajo tenemos las referencias de altitud, área, distancia. Algunas, acá tenemos lo que vamos a ir viendo a lo largo de las lecturas de las cartas, ¿no? Van a aparecer todos estos símbolos, estas abreviaciones. Visibilidad, la visibilidad la vamos a ver en kilómetros, ¿sí? El volumen, metros cuadrados, bueno, las capacidades de combustible en aeronaves la vamos a ver en litros, la vamos a ver en galones. Muy pocos aviones quedan en galones, pero mayormente lo vamos a ver en kilos, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad de combustible, no hablamos de combustible en litros, sino que hablamos de combustible en kilos, ¿sí? Porque el avión se lo lleva encima, ¿sí? Y eso pesa. ¿Mm? Bueno, acá tenemos una tablita de conversión de presiones, la habíamos visto ya también. Para todo lo que es kilómetros, metros, pulgadas, pies, yardas, millas náuticas, ¿no? Millas estatuto, cuando hablamos de millas estatuto, ¿sí? Bueno, círculos máximos y círculos menores. Círculo máximo es aquel formado por un plano que pasa por el centro de la esfera y la divide en dos partes. ¿Se acuerdan cuál sería un círculo máximo? ¿Qué referencia geográfica El sería un Ecuador círculo? y el meridiano de Greenwich. ¿Cómo? Ecuador y Ecuador meridiano. El y el paralelo de meridiano 12 de... del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Bien, serían dos círculos máximos, ¿no? Y los círculos menores, Los polos. no. Cualquier Círculos círculo que menores, no sean eso. exactamente, cualquier círculo que no sea eso, ¿sí? Cualquier círculo que no sea el círculo máximo, los dos círculos máximos, puede ser cualquier corte que se le haga a la Tierra. Fíjense acá en el dibujito lo que es el círculo menor y el círculo máximo, ¿sí? Círculos máximos son dos. También el círculo máximo se puede dar como está acá en este dibujo, ¿no? Que no sea ni el meridiano, ¿sí? Ni el ecuador, que sea solamente un corte tangencial, porque como dijimos, es un modelo esférico y al ser modelo esférico es equidistante, entonces cualquier punto que yo tome para cortarla en dos mitades va a ser el círculo máximo, ¿sí? Bien, hemisferios, si consideramos dos círculos máximos determinados, la Tierra queda dividida en dos partes, ¿sí? Llamadas hemisferios. Si el círculo máximo considerado es el ecuador, la Tierra queda dividida en hemisferio norte y hemisferio sur. Si consideramos como círculo máximo Greenwich, queda dividida en este y oeste, ¿sí? Eso ya está más que claro. Bien, ejes y polos. Si voy muy rápido, yo estoy haciendo repaso y quizás voy muy rápido. Si para alguien estoy yendo muy rápido, no tenga vergüenza, no dude, paramos, hablamos, sáquense las dudas. La idea es esta, que repasemos, nos saquemos las dudas que van quedando y después arranquemos con lo práctico, ¿sí? De la navegación.
Ejes y polos, la Tierra gira en el espacio con un giróscopo alrededor de la línea que, atravesando su centro, intersecta a su superficie en dos puntos, denominados polo norte y polo sur verdaderos. Esta línea corresponde al eje de la Tierra que en los polos pasa a través de su centro. ¿Sí? Los lugares de los puntos de intersección de la superficie de la Tierra con su eje de rotación, donde todos los meridianos se unen, se denominan polo norte y polo sur geográficos o verdaderos. Es así que los rumbos o las rutas que tienen referencia en el norte geográfico reciben el nombre de rumbo geográfico o verdadero. ¿Sí? Coordenadas geográficas o esféricas, ¿sí? Hablamos de coordenadas cartesianas que se utilizan para ubicar un punto en un plano por medio de dos magnitudes. Se llaman así a las rectas paralelas a los ejes horizontal y vertical, partiendo de los valores asignados a cada uno de ellos. Si bien esto parece una tontería y una definición muy básica, es lo que vamos a utilizar para ubicarnos arriba de una carta, ¿sí? Cuando hablamos de una carta de navegación en ruta, cuando hablamos de una carta de vuelo visual, ¿sí? Obviamente las cartas IAC, las cartas STAR, no vamos a encontrar este tipo de referencias de latitud y longitud, las vamos a ver ya como un dato ya asignado, ¿no? Vamos a ver cuántos grados, minutos y segundos estará ese punto que me está marcando. No vamos a ver esto lo vamos a ver solamente en las cartas una en 1.000.000, una en 500.000, donde tenemos todo lo que es rutas de navegación visual, ¿sí? Plano de ordenadas, plano de abscisas, eje X y eje Y, ¿sí? Acá tenemos, bueno, el calculito como sería en el plano, ¿no? Cada uno de los ejes, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es el magnetismo terrestre. ¿Sí? El magnetismo terrestre, digamos que es el fenómeno del magnetismo terrestre, se debe a que toda Tierra se comporta como un gigantesco imán, ¿no? Los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos, ¿sí? Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para el otro, e incluso existe una pequeñísima variación diurna, solo detectable con instrumentos especiales. Esto es notorio, ¿saben dónde? En las designaciones de las pistas, ¿sí? Por ejemplo, Aeroparque era, antes de ser 1.3, era 1.2, ¿sí? El número de la pista es la declinación magnética que tiene esa pista, ¿sí? Y se va, como dice acá, se va corrigiendo de un año a otro. Va variando pequeños grados y pueden pasar 10 años hasta que se haga una corrección, ¿no? En esa pista, ¿sí? Hasta que cambie de un grado al otro entero. Norte magnético, las propiedades de la Tierra al actuar como un imán provocan que las líneas magnéticas de las fuerzas emanen de un polo, ¿no? De un sur magnético confluyendo en otro norte magnético. La dirección de estas líneas magnéticas de fuerza y por lo tanto la del norte magnético son indicadas por la dirección que asume la aguja imantada cuando se encuentra libre para girar en el campo magnético de la Tierra. ¿De qué estamos hablando? De la brújula, ¿no? De una aguja que gira libre en función del campo magnético, ¿sí? Como dice acá el dibujo, tenemos el norte geográfico que no coincide con el norte magnético, ¿sí? Está bastante separado. Fíjense que acá puede ser un error muy común confundirse el norte magnético con el norte geográfico y calcular nuestra navegación en función de uno de esos dos sin tener en cuenta el otro y terminamos, miren cuántos grados de desviación hay, ¿no? Declinación magnética, ¿no? Decimos que el norte geográfico y el norte magnético no coinciden, ¿no? Hay una ligera diferencia, puesto que las cartas de navegación indican el rumbo geográfico. Si es indispensable conocer y corregir esta diferencia, se denomina declinación a la diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico. La declinación es este cuando el norte magnético está al este del norte geográfico, y es oeste cuando el norte magnético está al oeste del norte geográfico. Fíjense acá en el gráfico, ¿no? El norte geográfico, el norte magnético, ¿sí? Cuando es una declinación oeste y cuando es una declinación este, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica que ahora la vamos a ver, ¿no? Fíjense en el polo geográfico, el polo magnético y la declinación. Una vez obtenido el curso geográfico,
que vamos a seguir, se calcula el curso magnético, o sea, vamos a hacer una corrección sobre ese curso que vamos a volar, ¿no? Si la declinación de la zona es este, debe restarse el valor de la declinación. ¿Cómo sabemos la declinación en una carta? En la carta va a estar publicada cuál es la declinación magnética, ¿sí? Va a decir si es este, si es oeste y cuántos grados. Entonces, ahí vamos a ver si es al este, ¿sí? Restamos, si es al oeste, sumamos, ¿sí? Esos grados que tenemos. Por ejemplo, si la declinación es 5 grados oeste, para volar a un lugar con un rumbo geográfico de 210 grados, ¿sí? Hay que mantener un rumbo magnético de 210 más 5, 215. O sea, mi brújula, yo voy a ver 215 y voy a estar yendo al 210. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo esa corrección magnética que tengo. Y esto ténganlo, anótenlo, resáltenlo, ¿sí? Porque puede llegar a ser pregunta de examen, ¿sí? Regla mnemotécnica, si la declinación es este, el curso magnético, ¿sí? Se calcula curso geográfico menos declinación. Si la declinación es al oeste, curso magnético, curso geográfico más declinación, ¿no? Como dice ahí Gemaus, Mador, es la regla mnemotécnica. Al este, reste, al oeste, sume. ¿Sí? ¿Eso, profe, Entendiendo. son las isógonas? ¿Cómo? ¿Eso, profe, son las isógonas? No, las isógonas son líneas de presión, si no me equivoco, son líneas de presión, no de magnetismo. No son magnéticas. Y te lo voy a averiguar, pero no me parece que las isógonas son líneas de presión. ¿Sí? Cuando vemos en nuestra carta, ¿sí? La declinación, ¿no? Como dice acá, nosotros siempre vamos a ver la referencia de cuántos grados y a qué lugar está orientada la carta. Entonces vamos a saber cuánto le tengo que sumar o restar a la declinación magnética, ¿sí? ¿Esto está claro? Al este reste, al oeste sume. Para sacar la declinación magnética, saber cuál va a ser mi rumbo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Profe, Sí, perdón. No, es que se me desconectó internet y no pude escuchar esto último que estaba diciendo. ¿Lo podría repetir, porfa? sí, cómo no. Cuando hablamos de declinación magnética, hay una regla mnemotécnica que dice que al este le restás lo que te dice la declinación magnética publicada en la carta, o sea, al este haces el curso geográfico menos la declinación magnética. Si la declinación es al oeste, haces el curso geográfico más la declinación magnética. Al este reste, al oeste sume. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el rumbo que tengo que adoptar corrigiendo esa declinación, como dice acá el ejemplo, hago 210 más 5, 215 va a ser lo que voy a tener que mantener en mi brújula para ir volando en el 210. ¿Entiende? ¿Entendió? Sí, profe, fácil. Sí, profe, gracias. No, de nada, por favor. Bien. Ven, fíjense en acá, ¿no? O este se suma, este se resta. Fíjense en lo que es la declinación este, el curso magnético 0,40 y el curso geográfico 0,50. ¿Sí? ¿No? Y en el otro caso, el curso magnético 0,60 y el geográfico 0,50. Es hacia el otro lado exactamente. En este caso, 5 grados la declinación. Curso geográfico, ángulo que forma la ruta con el meridiano del angular, y curso magnético, curso geográfico más la declinación magnética. ¿Sí? Esto es el A del ABC de la navegación, ¿sí?
Rumbo geográfico es el ángulo que forma el eje longitudinal de la aeronave con el meridiano del lugar, ¿sí? Y el rumbo magnético es el rumbo geográfico menos o más la declinación magnética, ¿sí? Pregunta de examen. Así, ya se río. Pregunta de examen. Rumbo compás. Es el rumbo magnético corregido por la tabla de desvío compás. Cuando decimos compás, estamos hablando de nuestra brújula, ¿sí? La tabla de desvío compás es... la brújula tiene errores por interferencias, por diferentes posiciones en donde esté ubicada nuestra aeronave, y hay que realizarle ciertas correcciones, ¿sí? Que eso lo va a hacer un técnico, no lo va a hacer ni usted ni un piloto, para que nos dé una indicación real de lo que tiene que indicarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a poner la brújula en un rumbo magnético de 0 grados, ¿sí? Y voy a ver qué desvío tengo, voy a corregir ese desvío, ¿sí? Y se lo voy a anotar en una tablita como esta al piloto para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de norte compás y norte magnético, ¿sí? La dirección hacia la cual apunta la aguja del compás magnético, influenciada por el campo magnético terrestre, como también los campos magnéticos que se generan en la aeronave que está instalada, ¿no? Estos problemas que hablábamos, ¿no? Compás magnético, casquete esférico, semiesférico, graduado de 0 a 360 grados, montado sobre una aguja magnética que se mueve libremente dentro de una caja que contiene un líquido transparente, no ferroso, ¿sí? Y aislante, ese líquido, ¿no? El desvío antes mencionado depende de varios factores. El avión en el cual esté instalada, de los equipos del avión, entre otros. Los equipos de telecomunicaciones y de navegación del avión también producen ruido en nuestra brújula, ¿sí? Es por eso que debe ser corregido en periodos no mayores a 6 meses o cuando se efectúan reparaciones en el avión, ¿sí? Se debe colocar cerca de la brújula una planilla de desvíos redactada especialmente para cada brújula que indica las desviaciones que contiene con respecto al norte magnético. La desviación se computa también en valores positivos si es hacia el este y en valores negativos si es hacia el oeste, ¿no? Como decíamos antes, al este reste y al oeste sube. Curso compás y rumbo compás. Un curso compás es el ángulo comprendido entre el norte compás y la ruta. Se mide desde el norte hacia la ruta en sentido horario y puede tomar valores de 0 a 359. Y el rumbo compás es el ángulo comprendido entre el norte compás y el eje longitudinal del avión y se mide desde el norte hacia el eje longitudinal en sentido horario y puede tomar también valores de 0 a 359. ¿Sí? Y vamos a hablar de este artefacto, ¿sí? Que es la brújula, ¿no? La brújula, también llamada compás magnético, ¿sí? Es un instrumento que al cual orientarse con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra proporciona al piloto una indicación permanente del rumbo del avión respecto al norte magnético terrestre. Este instrumento es la referencia básica para mantener la dirección del vuelo. El funcionamiento de la brújula se basa en la propiedad que tiene la aguja imantada de orientarse hacia la dirección norte-sur magnética de la Tierra. La rosa de los rumbos está grabada en 5 grados, de 5 en 5, con marcas grandes cada 10 grados y cada 30 un número, sin el 0 al final. Las orientaciones de los 4 puntos cardinales se representan con sus iniciales. Bueno, esto de que se representan con sus iniciales es relativo, no todas las brújulas lo tienen, ¿sí? Pero ven, estas son, es una de las representaciones, ¿no? Esta que dice caja con queroseno. El queroseno puede ser ese líquido en el cual está embebido la carta, ¿sí? De la brújula. Y fíjense que las indicaciones que tiene, ¿no? Las marquitas de a 5 grados, ¿sí? Las marcas más grandes de a 10 y cada 30 te marca el número, ¿sí? Entonces el piloto puede calcular muy fácilmente a cuántos grados se está desviando, ¿sí? de su rumbo magnético. Bueno, acá la vemos, la brújula. Realmente la brújula es, creo que el único instrumento que sea un avión de línea aérea o un avión pequeño, no cambia, es exactamente el mismo. Pueden venir un poquito más sofisticada, con alguna iluminación o etcétera, pero realmente el mecanismo de la brújula es fiable y es efectivo, ¿sí? Y es utilizado incluso en aviones de línea aérea, ¿no? Con la más alta tecnología tienen que tener una brújula, ¿sí?
Bueno, acá vemos la caja de la brújula, donde está montada la rosa, en ese pivote, ¿sí? En ese, parece tornillo, ¿no? Donde está montada, eso está lleno de líquido, ¿sí? Con ese diafragma que hace de tapón y de presión para que no pierda líquido, ¿sí? Tiene una burbuja que se deja a propósito, ¿sí? Para equilibrar la presión dentro de la caja. Es un dato más técnico, ¿no? Errores de la brújula, ¿sí? La brújula está sujeta a errores provocados por la aceleración, ¿sí? La desaceleración y la curvatura del campo magnético terrestre, en especial a altas latitudes. Si nosotros movemos nuestro avión, la cartilla de la brújula no solo se va a mover de forma lateral, también se va a mover para arriba y para abajo, y no nos va a estar indicando nada, va a oscilar bastante, ¿no? Es como que la aguja va a estar, si se imaginan cómo estaría montada esa cartilla, ¿no? Esa corona que vemos con la aguja, perdón, ¿sí? Esto está esto es como si fuera una aguja de la cual está montada y esto está completamente en el aire, ¿no? Y acá adentro, ¿sí? De esta cartilla va a estar la aguja imantada y por eso va a girar si la vemos de arriba, ¿no? Pero esto se puede mover para arriba y para abajo porque está embebida dentro de un líquido. La brújula está sujeta a errores provocados por la aceleración, la desaceleración, la curvatura del campo magnético terrestre, en especial a altas latitudes. También suele oscilar, converger o retrasarse en los virajes y su lectura es especialmente difícil durante turbulencias o maniobras. ¿Por qué? Por este problemita que yo les comentaba, que no solo gira, sino también cabecea esa indicación. Igualmente, en una... Disculpen. Bueno, como les contaba, los errores de la brújula, errores de tipo físico se deben precisamente a la fricción del líquido sobre la rosa de los rumbos, a la alta falta de amortiguación de este líquido, ¿sí? O porque el propio líquido forma remolinos debido a turbulencias o maniobras bruscas. Lo que les iba a decir que en maniobras bruscas o en maniobras de turbulencia, la brújula ni la miramos, ¿no? Porque ya sabemos que lo que me va a estar diciendo es completamente erróneo, ¿sí? Estas circunstancias provocan balanceos y oscilaciones en la brújula que dificultan su lectura. Con independencia de los errores físicos, lo que más complica la navegación con la brújula son los errores de tipo magnético. Estos se conocen como errores debido a la inclinación, viraje y a la aceleración o desaceleración, ¿sí? Si bien es confiable, hay que tener en cuenta estas desviaciones, ¿sí? Fíjense acá cómo arrancamos en un rumbo inicial norte, 360, ¿sí? Empezamos el viraje, ¿sí? La brújula se retrasa e indica un rumbo más al norte del debido. Fíjense que el rumbo real está en el centro, en este círculo naranja, ¿sí? Acá me está marcando un 030 de rumbo, ¿sí? Fíjense que ya estoy un poco más al norte en realidad, ¿sí? Y así sucesivamente va haciendo esa corrección, ¿sí? Corrección, ¿no? Esa desviación. Corrección. ¿Hasta ahí alguna duda sobre la brújula? Bueno, continuamos entonces. Paralelos, ¿no? Si comenzamos por el ecuador, ¿sí? Ese es un círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. No hay otro con esas características. El círculo equidistante de los polos, ¿no? Como ya veníamos hablando, divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y semisfera, que abarca desde el ecuador hasta el polo norte, y el hemisferio sur, la otra semisfera, que comprende desde el ecuador hasta el polo sur, al norte y al sur del ecuador y los paralelos al mismo. Se pueden trazar una sucesión de círculos menores imaginarios que se hacen más pequeños a medida que se acercan a los polos, y estos círculos menores, también en Ecuador, reciben el nombre de paralelos. ¿Sí? Esto que decíamos, que todo lo que no sea círculo máximo es círculo menor, ¿sí? Círculo máximo teníamos dos, ¿sí? Dos principales, y después, bueno, podíamos selectar cualquiera, pero siempre que dividamos la esfera en dos partes iguales, va a ser un círculo máximo.
¿sí? Acá tenemos el grafiquito, ¿no? Lo que es el eje polar, el ecuador, ¿sí? Como círculo máximo, Greenwich también como círculo máximo, y los paralelos, ¿no? Ahí se van marcando. El círculo polar ártico, ¿qué sería? ¿Un círculo menor o un círculo máximo? Cric, cric. El círculo polar ártico, ¿qué sería? ¿Un círculo menor o un círculo máximo? Círculo menor, profe. Menor, muy bien. Bueno, los paralelos sirven para medir distancia angular de cualquier punto de la superficie de la Tierra en dirección norte o sur respecto a la línea imaginaria del ecuador, ¿sí? Cuando hablamos de meridianos, decimos que se tratan de semicírculos que pasan por los polos perpendiculares al ecuador. Cada meridiano está compuesto por dos semicírculos, uno que contiene al meridiano considerado y otro el meridiano opuesto, ¿sí? El antimeridiano. Cada meridiano y su antimeridiano dividen a la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El oriental será el situado al este del meridiano considerado y el occidental el considerado al oeste, ¿sí? ¿Se entiende esto? Nosotros agarramos esto como si solamente agarráramos un gajito, ¿no? De estos y decimos que el opuesto es el antimeridiano, ¿sí? El que está del otro lado del planeta, ¿sí? Los meridianos sirven para medir la distancia angular en cualquier punto de la superficie de la Tierra, dirección este u oeste respecto al meridiano 0 Greenwich, ¿no? Bien, latitud y longitud, para localizar con exactitud cualquier punto de la superficie terrestre, nos servimos de un sistema de coordenadas geométricas expresadas mediante una pareja de números denominados latitud y longitud, que se expresan en mediciones angulares sobre la superficie de esta esfera, ¿sí? Cualquier lugar de la Tierra puede ser situado exactamente por la intersección de un meridiano y un paralelo, es decir, por dos números, coordenadas, que representan la latitud y la longitud de ese lugar, indicando cada número la cantidad de grados norte o sur desde el ecuador y este o oeste desde el meridiano 0 longitud. Así que la longitud, la latitud y la longitud son expresiones angulares, ¿no? Indicadas en grados, minutos y segundos, cada grado indicado por el símbolo, bueno, se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, ¿sí? Siempre se expresan primero los valores de latitud, ¿sí? Después los de longitud. Latitud. El ecuador es el origen de la latitud, ¿sí? El paralelo cero, o sea que la distancia angular norte-sur de cualquier punto se entiende medida desde el plano ecuatorial, ¿sí? El ecuador está a 0 grados de latitud y los polos a 90 grados norte, ¿sí? Y 90 grados sur el polo sur. El valor máximo de la latitud es por tanto 90 grados y cualquier punto de la línea del ecuador tendrá una latitud de 0. ¿Se entiende esto? Es muy teórico, ¿sí? Yo sé que es como muy duro, quizás, pero es básico, ¿sí? ¿Tienen dudas o preguntas sobre esto? Yo estoy yendo rápido para poder repasar, ¿sí? Lo que ya veníamos viendo y poder aplicarlo a las cartas. ¡Sí! O sea, el parcial, las preguntas teóricas, todas las va a sacar de este Power, ¿no? Todas de como les dije al principio, les digo a los que se agregaron ya después, yo subí un PowerPoint al aula virtual hoy, ¿sí? En el que está toda la materia, ¿sí? Menos la parte de navegación que se la subo esta semana. De acá voy a sacar todo, ¿sí? Los otros, yo los revisé, los reví, hay algunas cositas que me gustaban, las quería corregir, con este las corregí, pero ya con este último está toda la materia, así que pueden sentarse a estudiar solo con este, y el de navegación que voy a agregar después, y los videos para reforzar todos los conocimientos teóricos que estuvimos viendo, ¿sí? Pero sí voy a sacar todo de acá. ¿Sí? Por eso, bueno, la idea es, sáquense todas las dudas, tenemos tiempo, estamos con tiempo para la materia, estamos con tiempo para poder limar dudas y etcétera, y que quede todo bien claro para llegar al examen preparados, ¿sí? Así que la idea es, yo no los quiero matar en el examen, no les voy a hacer preguntas muy difíciles, pero sí preguntas prácticas, ¿sí?
preguntas que a ustedes les van a servir para el día de mañana cuando estén planificando una navegación o planificando el despacho de una aeronave, ¿sí? Así que piensen en eso, enfóquenlo desde ese lado lo voy a enfocar yo, ¿sí? Como para orientarse qué va a ser lo que voy a tomar. No puedo dar más pistas. ¿Sí? Bien. Dirección. Decimos que la dirección es la posición relativa de un punto respecto a otro sin considerar la distancia entre ambos, ¿sí? El espacio se divide en 360 grados, tomando como origen el norte y continuando en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? 360 grados norte, 0,90 este, 180 grados sur y 270 oeste. Esto tiene que salir, pero como tiro, ¿sí? Saber que el norte son 360 grados o 0, ¿sí? El este 0,90, el este 180, el sur 270, ¿sí? El oeste 270, perdón, mira, yo me digo, pero tiene que salir rápido, ¿sí? O sea, que cuando estemos hablando de grados, ¿sí? Sepan al toque hacia dónde estamos mirando, ¿no? Si yo le digo que estamos volando con un rumbo 165, ¿hacia dónde estamos volando? ¿Con qué dirección? Casi al sur, profe. ¿Sí? Al sur, perfecto. ¿Sí? Porque comprende entre él, ¿sí? El 180, ¿no? Espacio, ¿no? Decimos que espacio es lo que separa dos puntos. Si en un lugar de considerar la posición se considera el tiempo, el espacio de tiempos es el intervalo transcurrido entre dos instantes dados. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta aclaración tan básica? Porque tenemos que meternos con lo que es tiempo y distancia, ¿sí? Decimos que distancia, la separación entre los puntos medios sobre la línea que los une. En la aeronavegación se usa la milla náutica, que equivale a 1852 metros, una milla náutica, ¿sí? Corresponde a 1 minuto de arco de círculo máximo. Atentos ahí, ¿no? 1 grado de latitud, 60 minutos, 60 millas náuticas. La velocidad en aeronavegación se expresa en nudos, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando en nudos en lo que es la velocidad, y en millas la distancia, ¿sí? Rutas y rumbos, si sobre un plano consideramos dos puntos cualquiera, A y B, los unimos con una recta, ambos puntos determinan sobre la misma el segmento de la recta B, ¿sí? La dirección entre los puntos A y B está determinada por la recta que pasa por ambos puntos. Y en cuanto al sentido del ejemplo, podemos considerar dos posibilidades. Pues sabemos que es posible desplazarse sobre el segmento AB en ambos sentidos, podemos dirigirnos del A al B o del B al A. ¿Sí? Supongamos que ahora el mismo ejemplo, pero en el globo terráqueo, entre puntos A y B, en este caso la dirección dada por una curva que pasa por los dos puntos. Lo interesante de esto es dicha curva sea la más corta para unir estos dos puntos, siempre esta curva más corta que pasa por A y B. ¿De qué estamos hablando acá? Acá habíamos hablado en su momento de las rutas ortodrómicas y loxodrómicas. ¿Se acuerdan que eran esos? Sí, profe. Dígame, entonces. Una ruta ortodrómica era una que la cual corta los meridianos siguiendo un arco. Y la que utilizaba más que nada para los vuelos largos. Bien. Te pregunto, ¿esa ruta ortodrómica mantiene siempre el rumbo constante? No. Perfecto. Eso es lo que tienen que tener bien en claro, ¿no? La ruta ortodrómica no mantiene rumbo constante, la loxodrómica sí, porque es una línea recta. ¿Sí? Bien, yendo a lo que es el curso, ¿sí? Es el ángulo comprendido entre una referencia determinada y la dirección de la ruta, se mide a partir de la referencia en sentido horario y toma valores de 0 a 360. Los ejemplos anteriores, el curso de A hacia B es el ángulo de A y el curso de B hacia B es el ángulo de B. ¿Sí? Cuando hablamos de curso magnético, ¿sí? Decimos que es el ángulo comprendido entre el norte magnético y la ruta. Se lo mide desde el norte hacia la ruta en sentido horario y toma valores de 0 a 360. Fíjense que, ¿cuál es mi rumbo?
0,95, ¿sí? La dirección, yo tengo que ir al bord, ¿no? Al 0,15. Y tengo el norte magnético, ¿sí? La dirección magnética en 120, ¿no? Esa es toda la corrección que tengo que hacer, ¿sí? Para corregir esas desviaciones. Fíjense que es importante, ¿no? Rumbo magnético es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el eje longitudinal del avión. Se lo mide desde el norte hacia el eje longitudinal del avión en sentido horario y puede tomar valores de 0,360. ¿Sí? Acá vemos lo que es el norte verdadero, el NB, ¿sí? El norte magnético, ¿sí? El norte compás, ¿sí? Y el rumbo verdadero, rumbo magnético, rumbo compás y la declinación magnética. Cada uno de esos ángulos es lo que yo voy a elegir para, finalmente, ¿sí? Voy a hacer el promedio de todos esos y voy a elegir el rumbo final que voy a tener, ¿sí? Fíjense acá, está el norte geográfico, el norte compás y el norte magnético, ¿no? La desviación, ¿sí? Y la declinación para la corrección, ¿sí? Fíjense que hacia dónde estaría el norte magnético, hacia el este, ¿no? Voy a ir hacia allá. Tiempo intervalo, sí, es el espacio transcurrido entre dos instantes dados, que se denomina tiempo, lo que separa dos sucesos que no se producen simultáneamente. Para medir el tiempo se emplea una unidad de referencia dependiendo de la rama de la ciencia que estemos considerando. ¿Sí? Para la aviación civil y los cálculos astronómicos se define como una unidad mayor llamada día. ¿Qué es el día? Básicamente, el día es el tiempo que tarda en producirse una rotación completa de la Tierra alrededor de su eje. ¿Sí? Para su medición se necesita una referencia fuera de ella y dependiendo cuál referencia tomemos, el día toma diferentes nombres, como el día siderio, que si bien es un día que no vamos a utilizar mucho, está considerado para la navegación aérea el día siderio, ¿sí? Se toma como referencia una estrella, ¿sí? Es el tiempo transcurrido entre dos pasajes sucesivos de un mismo meridiano frente a dicha estrella. La estrella utilizada es una estrella ficticia conocida como primer punto de Aries o punto vernal, ¿sí? Si se considera cualquier estrella, existe una diferencia de fracciones de segundos que hace diferente el llamado día siderio con el día estelar. ¿Sí? Tiempo siderio, ¿sí? El tiempo siderio es el tiempo que tardan en cruzar dos veces el meridiano del observador, ¿sí? Un día solar verdadero es el tiempo que tarda el Sol en cruzar dos veces el meridiano del observador, ¿sí? Un día solar es mayor a un día siderio, 365 días, 360 grados, la Tierra se mueve a más o menos 1 grado por día o 4 metros por día, ¿sí? Cuando ha pasado un día siderio, falta 4 metros para que pase el día solar, ¿sí? Día solar verdadero, aquel que toma como referencia al Sol y se define con el tiempo transcurrido entre dos pasajes sucesivos del mismo meridiano frente al Sol. Ventajas, sistema más exacto y práctico, ¿sí? Porque como referencia al Sol, mucho más importante, ¿sí? Y desventajas tienen como principal inconveniente que los días solares son casi todos diferentes, ¿sí? Bueno, acá la corrección, día civil, ¿no? De los usos corrientes de la vida, el concepto de los días se hace a partir de la medianoche, es decir, desde el momento en que el Sol cruza el antimeridiano del lugar, es necesario adaptar el tiempo a referidas necesidades. Esto es lo que veníamos hablando, la pregunta que había hecho uno de los chicos sobre por qué en Estados Unidos se hacía la corrección horaria. Bueno, acá también, en todos lados, fíjense que estamos hablando de algo mundial, se corrige los horarios siempre dependiendo de la duración del día, ¿sí? Para que la luz del día tenga la misma duración. Crepúsculo civil, decimos que es el tiempo transcurrido entre la puesta del sol y el momento en que se encuentra 6 grados debajo del horizonte en el atardecer y desde que está 6 grados debajo del horizonte hasta que es visible durante el amanecer. ¿Por qué es interesante el crepúsculo civil? El crepúsculo civil lo vamos a encontrar publicado en las cartas, ¿sí? En los NOTAMs de los aeropuertos también, ¿sí? Vamos a encontrar a qué hora es el crepúsculo civil, ¿sí? De ese aeropuerto particular, y es importante saberlo, ¿no? Para planificar nuestra navegación si vamos a llegar de día o de noche. Fíjense,
acá tenemos este grafiquito de cómo más o menos mediríamos, ¿sí? el crepúsculo en función del horizonte, ¿sí? Si es en verano, ¿sí? Si es de tarde, ¿sí? Si está amaneciendo. Forman que encontramos la salida de puesta del sol y el tiempo crepúsculo, ¿sí? Fíjense los diferentes horarios que tenemos en Santa Fe para el día civil y el crepúsculo. Acá decimos que algo importante, ¿sí? Que a veces se produce la duda, ¿no? Sobre si estamos operando de día o de noche. De día o de noche cambia la operación para una aeronave porque no es lo mismo volar de día que de noche. Más que nada para vuelos con habilitaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, no todos los pilotos están habilitados para volar de noche, ¿sí? Los pilotos tienen que tener una habilitación especial para el vuelo nocturno. Entonces, el piloto que está en plena navegación con su avión tiene que llegar al aeropuerto antes de que oscurezca o antes de que el aeropuerto declare el crepúsculo, ¿sí? De cuando se empieza a anochecer, a partir de qué hora, ¿sí? A mí me pasó particularmente de ir volando de Morón a Iguazú y en Iguazú llegar 19:35 y si llegábamos 19:40 ya entrábamos en lo que era un vuelo nocturno, ¿sí? Ya era casi de noche. Por 5 minutos tuvimos que hacer un vuelo, hicimos un vuelo visual de día. Si nos pasábamos esos 5 minutos teníamos que cambiar nuestro plan de vuelo, ¿sí? A un plan de vuelo instrumental, el cual yo en ese momento no estaba habilitado para realizar ese tipo de vuelo, sí mi instructor con el que iba, pero bueno, nos salvamos de tener que realizar una presentación de plan de vuelo en pleno vuelo para aterrizar 5 minutos después, ¿no? Por instrumentos, ¿sí? Todo vuelo realizado de la salida del sol, menos el crepúsculo civil, y la puesta del sol más el crepúsculo civil será considerado diurno, ¿sí? Ojalá hubiese ido con este avión, ¿no? Fui con otro mucho más chiquitito. Chicos, cortamos acá 15 minutos y después volvemos y continuamos con el repaso, ¿sí? Dale, profe. Listo.
Bueno, chicos, volvemos. Bárbaro. Vamos a compartir de nuevo pantalla. Bien, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas de lo que venimos viendo o alguna otra cosa que quieran preguntar? Que se les haya ocurrido. No importa si es sobre lo que estamos viendo u otra cosa. ¿No? ¿Ninguna duda? No. Bueno, ahora sí vamos a hablar de usos horarios que habían preguntado al principio. Sí, decimos que la hora legal es la hora que corresponde al observador de acuerdo al uso en que se encuentra, ¿sí? Considerándose mediodía cuando el sol pasa por el meridiano central del uso, es decir, la hora legal de un uso es la hora local de su meridiano central, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Ahí están los muñequitos ahí parados y va rotando el sol, y cuando el sol pasa por la mitad son las 12 del mediodía, ¿sí? Fíjense que del lado opuesto ya son las 24, ¿no? Las 0 horas en el antimeridiano, ¿sí? Hora oficial es la hora u horas que rigen en la vida de un país, se denomina hora oficial, que podría coincidir con la hora o ir adelantada o retrasada respecto de esta, esto que veníamos hablando, ¿no? Hora establecida por un decreto o reglamento del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, Argentina corresponde la hora del uso 4 West, pero adoptó el uso 3 West. O sea, nosotros a nuestra hora local le vamos a sumar 3 horas. En realidad le tendríamos que sumar 4, pero por una cuestión oficial, váyase a saber por qué, se tomó 3 horas. Entonces, de nuestra hora local, nuestra hora UTC, nuestra hora oficial, serían 3 horas más. ¿Sí? Usos horarios. Bien. Tenemos 11 Sería usos al este. ¿Cómo? ¿No sería -3? -3 si vos te parás en el Ecuador y mirás hacia la Argentina. ¿Entendés? Si nosotros, que estamos acá, tendríamos que poner un horario de +3. ¿Sí? Claro, respecto a... Claro, nosotros respecto al Ecuador estamos 3 horas más. ¿Sí? Si vos te paras del Ecuador mirando por acá, son 3 horas menos. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Esa es la hora UTC. Fíjate, mirá acá en el gráfico, sería, ves, tenés por ejemplo las 4 AM en un meridiano, en el otro meridiano tenés, ¿sí?, las 5 casi. Depende, o sea, las 5 las 18, las 5 las 17, ¿sí? El opuesto. Pero siempre yendo a los diferentes tipos de hora, la hora oficial, la hora de uso y la hora UTC, como bien decíamos, la hora de uso en realidad es +4, pero la hora oficial lo puse en rojo, es +3. Todo plan de vuelo aeronáutico o toda operación aeronáutica va a ser con la hora de uso +3. ¿Sí? Eso grábenselo. Bien. Y acá empezamos a hablar de las rutas. ¿Eso quedó claro, el tema de tiempo? Profe, Sí. pero hora de uso, ¿qué quiere decir uso? ¿Qué quería decir? Vos tenés la hora local, que es lo que marca ahora tu reloj. ¿Sí? Y la hora de uso oficial, que es la hora de tu reloj +3 horas. Ah, ¿Sí? eso es importante. Ok. Claro. Entonces, nosotros en aviación vamos a usar siempre esa hora, la UTC. O Zulu, le dicen algunos también. ¿Entendés? Que es tu hora local +3 horas. Ah, es así, Zulu. Ahora Ok. son las 8:20, serían las 9:20, las 10:20, las 11:20 UTC. 23:20 UTC pondríamos en nuestro plan de vuelo, estaríamos por despegar, ¿no? O sea, ahora. Está Hora bien, estimada. entonces es lo mismo que UTC o Zulu. UTC Zulu lo mismo, sí.
y la hora de uso, o sea, son 3 sinónimos. Sí, Ok, bárbaro, gracias. de uso oficial, siempre cuando hablamos decimos de uso oficial. Si hablamos de la hora que está en tu reloj ahora, es la hora local. ¿Está? ¿Por qué local? Porque como decía otro de los compañeros, en Misiones tenés corrección horaria. ¿Sí? Entonces, la hora local en Misiones es otra. Puede ser una hora más, una hora menos, ¿no? Por eso siempre tenemos la local, y la UTC o la de uso, pero nosotros vamos a decir UTC o Zulu. ¿Sí? Si Perfecto. el controlador de tránsito aéreo te pide la hora, te va a decir Zulu 20, 30 y no sé, bueno, X hora, ¿no? O vos le podés decir UTC, es lo mismo, te va a aparecer en el plan de vuelo de cualquiera de esas dos formas, ¿sí? Bueno, metiéndonos en rutas, habíamos hablado de la ortodrómica, la loxodrómica, eso había quedado bastante claro, ¿no? Decíamos que la ortodrómica es la línea que une dos puntos de la superficie terrestre por el camino más corto, ¿sí? Corta los meridianos con distinto ángulo, lo que obligará al piloto a ir modificando constantemente su rumbo del avión, ¿sí? Acuérdense, la ortodrómica, ¿sí? Va por el camino más corto, sin rumbo constante, ¿sí? La loxodrómica une a dos puntos formando siempre el mismo ángulo con el círculo máximo. La distancia recorrida será levemente mayor, pero se evita el constante cambio de rumbo. ¿Sí? Es una especie de espiral que termina enrollándose en los polos. ¿Sí? Conviene volar rutas loxodrómicas en distancias cortas y latitudes medias y bajas. ¿Sí? Conviene volar rutas ortodrómicas en altas latitudes y distancias muy largas. Fíjense, ¿qué pasa si yo vuelo una ruta loxodrómica manteniendo un rumbo fijo? Miren cómo hace una espiral. ¿Sí? Si hago la ortodrómica, ¿sí? Voy a hacer un camino más corto. ¿Sí? Bien. La ortodrómica, fíjense, la de arriba, la loxodrómica la de abajo. Fíjense lo que es el total en millas náuticas, ¿sí? 5.957 para la ortodrómica, 6.244 para la loxodrómica. Es bastante la diferencia, son como 300 millas casi, ¿sí? Acá otro ejemplo, Buenos Aires-Pekín, cómo sería la ruta más corta, más rápida, ¿sí? Obviamente la ortodrómica. Bueno, definiciones que no tenemos que perder de la cabeza, ¿sí? Y esto es importante también, anótenselo como posible punto de examen. Norte geográfico, porción del norte del meridiano que pasa por un punto. Curso geográfico, ángulo comprendido entre el norte verdadero y la ruta. Se lo mide desde el norte hacia la ruta en sentido horario, tomando valores de 0 a 360, ¿sí? Rumbo, ángulo que forma el eje longitudinal del avión con una referencia determinada, ¿sí? Rumbo geográfico, ángulo comprendido entre el norte verdadero y el eje longitudinal del avión. Norte magnético, la dirección hacia cual apunta la aguja magnética cuando se la suspende libremente sobre la superficie terrestre, o sea, la brújula, ¿sí? Mapas y cartas, ¿no? ¿Qué son los mapas y cartas que vamos a utilizar en aviación? Decimos que la Organización Internacional de Aviación Civil define a la carta aeronáutica como la representación de una porción de la Tierra, su relieve y construcciones diseñadas especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. Las mismas representan mediante ilustraciones una porción de la superficie terrestre en las que se incluyen símbolos en diferentes colores que representan características o detalles del terreno, ¿sí? Ejemplos de representación: aeródromos, líneas isógonas, montañas, rutas, vías de ferrocarril, ayudas visuales, restricciones de espacios aéreos y etc. ¿Sí? Sobre el plano aparecen deformaciones, las cuales son más acusadas en función de la porción terrestre que pretende abarcar la carta. Estas cartas de formaciones no pueden ser evitadas, por lo tanto se emplearán distintas proyecciones para transferencia de meridianos y paralelos a la carta. ¿De qué estamos hablando acá? Acá siempre nos está haciendo referencia a cartas de navegación visual, ¿sí?
Nosotros en una carta de ruta, si bien vamos a ver paralelos y meridianos, no vamos a llegar a ver con tanto detalle todo lo que es la descripción del terreno. Sí vamos a ver terrenos de elevación que puedan llegar a significar un riesgo para nuestra navegación. ¿Sí? Proyección. Cuando hablamos de la proyección, corresponde a la representación sistemática de un cuerpo figura, siguiendo ciertas reglas geométricas sobre una superficie denominada superficie de proyección o cuadro. Esto más que nada lo estábamos aplicando para, ¿se acuerdan? Cuando hablamos cómo proyectábamos el planeta Tierra sobre nuestras cartas, ¿no? Para lograr que la superficie de la Tierra o parte de ella pueda ser trazada sobre un plano con mayor precisión y controlando las distorsiones se utilizan diferentes procedimientos geométricos o proyecciones. Desde el punto de vista aeronáutico, algunas de las propiedades de las cartas, más demandadas corresponden a la conformidad, equivalencia y escala constante y líneas ortodrómicas o loxodrómicas representadas como en una línea recta. Las proyecciones se clasifican en planas, cilíndricas y cónicas, ¿sí? Estos habíamos visto los dibujitos al principio, ¿no? De las 3 proyecciones, cuando veíamos la forma de la Tierra. Ortográfica, el origen de la proyección se encuentra en el infinito. Escenográfica, el origen de la proyección se encuentra a una distancia finita fuera de la Tierra. Estereográfica, el origen de la proyección se encuentra sobre la superficie de la Tierra, diametralmente opuesto al plano de tangencia, o sea, vamos a ver un plano de corte. Y nómica o centrográfica, ¿sí? El origen de la proyección se encuentra en el centro de la Tierra. ¿Sí? Acá vemos las diferentes proyecciones, ¿sí? Como la veríamos en el Mercator, que no lo vamos a ver, lo vamos a dejar pasar. Las proyecciones nómicas, ¿sí? Con una proyección tangente a la esfera del ecuador, meridiana ecuatorial, cuando el plano de proyección coincide con el ecuador, y polar, cuando el plano de proyección es tangente a los ángulos de los polos, horizontal, cuando el plano de proyección es tangente a un punto cualquiera de la esfera terrestre. Fíjense, para resumirlo y pasarlo esto un poco más rápido, fíjense que cómo veríamos las diferentes proyecciones nómicas, ya sea de los polos, de los meridianos, ¿sí? Conforme de Lambert, esto sí es importante saberlo porque es como van a estar constituidas nuestras cartas, ¿sí? ¿No? Es una proyección, es una de las más indicadas para latitudes y medias, es parecida a la proyección de áreas equivalentes cónica, salvo que representa la forma con más precisión que el área. El sistema de coordenadas del plano de estado utiliza una proyección para todas zonas cuya disposición mayor sea este-oeste. Esto es lo que nosotros vemos en las cartas de navegación visual. Van a ver que en la columna, si me aguardan un segundo les voy a mostrar para que repasemos esa parte. Bueno, ahí le voy a poner la cámara. Tengo una cartita acá en la mano. Esta cartita chiquitita. Bien, voy a tratar de, primero que vean la dimensión de lo que es esta carta, ¿no? ¿Sí? Esta creo que ya se las había mostrado en una de las clases anteriores, ¿sí? Esta es una carta 1 en 1.000.000, ¿sí? Con referencias visuales. Ahora lo voy a hablar y la voy a acercar más a la cámara para que la vean. Cómo se ven estas referencias visuales. No sé si se llegan a ver. Llegan a ver algunos ríos, accidentes geográficos, algunas referencias de aeropuertos y zonas, altitudes, ¿sí? Bien. Acá tenemos
la referencia de la escala. Escala 1 en 1.000.000, ¿sí? Y también lo que le querías mostrar era sobre que... que nosotros hablamos del tipo de proyección, ¿sí? Fíjense que la carta, no sé si la llegan a ver, que dice acá. ¿Llegan a ver? Se ve borroso. Se ve borroso, sí. Bueno, Ahora lo vemos al revés, vemos las letras al revés. Por eso. Claro. Bueno, es la tipo de proyección con forma de Lambert, ¿no? Con proyección cónica, ¿sí? O sea, una carta de 1 en 1.000.000 que nosotros utilizamos, ¿sí? Para navegar, es una carta de proyección cónica, ¿sí? Con forma de Lambert, como decíamos, acá en el PowerPoint, ¿sí? Si vieron el tamaño de esta carta, obviamente esto no es para llevar arriba de la cabina, sino para hacer la navegación antes de cada vuelo, ¿no? Estas son de navegación visual, estas cartas no se van a utilizar para lo que es línea aérea, sí para lo que es vuelos a baja altura y a baja velocidad, ¿no? Bueno, acá tenemos, quería ver más alguna referencia sobre tamaño de la escala, ¿sí? Bueno, acá tenemos las características del terreno, ¿sí? Un cuadro donde me va a decir las características del terreno que voy a encontrar, ¿sí? Y todo lo que es las condiciones y precauciones que tengo que tener con las distintas elevaciones que puedo llegar a encontrar en esta carta. ¿Mm? Bueno, volviendo al Power, que hablábamos de esto, ¿no? La carta con forma de Lambert. Esta carta de navegación está basada en este mismo sistema, ¿sí? Las escalas, como bien vimos, la escala en una en 1.000.000, ¿sí? Escala nominal de un mapa, la proporciona la relación entre el radio de la esfera y la referencia de la carta y el radio de la Tierra. La escala corresponde a la razón entre cualquier unidad de longitud de la superficie de la Tierra y la distancia que esta longitud representa en la carta. Se suelen representar como una fracción de numerador la unidad. Por ejemplo, la carta OASI una en 500.000. A cada unidad en la carta le corresponden 500.000 en la superficie terrestre. ¿Se entiende? Debe poder adaptarse a todos los puntos de una esfera. Siempre la carta va a ser constante, ¿sí? Tenemos como la que tenía yo en la mano, uno en 100.000 es esta, no, yo tenía uno en 1.000.000, ¿sí? Definiciones. Coordenadas, ¿no? Tener en cuenta lo que es una coordenada, perdón, me olvidé de que tengo que dejar de grabar acá y volver a grabar, disculpen la interrupción.